Buenas tardes, soy Elisa Martínez y volvemos otra vez con la hora del café. Todos los viernes a la una subo un vídeo hablando sobre alguna cosa de la psicología, hechos, datos que podemos utilizarlo en nuestro día a día. Aquí os dejo mi Instagram profesional y mi correo electrónico profesional por si tenéis alguna duda o queréis que hable sobre algún tema en específico, queréis ver o tener más información o cualquier cosa que se os ocurra. Vale. El tema de esta semana sería la aceptación, la importancia de no sufrir el muro. ¿Por qué he querido llamarlo así? ¿Por qué he querido decir no sufrir el muro? Porque muchas veces en la vida tenemos situaciones que no podemos cambiar, que son un muro. Y con la aceptación lo que podemos conseguir es no sufrir ese muro, sino aceptarlo y adaptarnos al muro. Podemos hacernos una casa con el muro o decidir no pasar por ese muro, dejar ese muro y irnos. Así que espero que os guste. ¿Por qué he decidido hacer un vídeo sobre la aceptación? Esta semana ha sido una semana un poco extraña, en la que he reflexionado mucho por cosas de índole externa y le he dado muchas vueltas a cosas de las que yo no tengo control. Entonces he llegado a la reflexión y al pensamiento de que tengo que aceptar y que la aceptación es lo mejor que puedes hacer en cosas que tú no puedes cambiar. Em, Como he estado dándole vueltas y he visto que tengo información al estar estudiando psicología y al haber leído varios libros sobre esto, he pensado que todo el mundo pasamos o hemos pasado o pasaremos por situaciones en las que tendremos esos muros y tendremos que aceptarlo. Así que bueno, espero que os ayude y si estáis en ese proceso o si habéis estado y necesitáis entenderlo mejor o qué hacer porque seguís en ello o para un futuro en el que os pase, me gustaría que realmente este vídeo os ayudase porque es muy, pero que muy adaptativo y de verdad que ayuda a poder volver otra vez a un bienestar y a una, digamos, felicidad. Así que espero que os guste. Primero que todo, ¿qué es la aceptación? La aceptación es reconocer y abrazar la realidad tal y como es, sin negarla, sin intentar cambiarla, porque no podemos cambiarla. La aceptación nos hace estar en paz con lo que no podemos controlar o cambiar, ya que en esta vida existen muchas cosas de las que no tenemos control, como por ejemplo las circunstancias, hay algunas circunstancias externas y internas que no podemos cambiar, entonces tenemos que aceptarlos. Una circunstancia externa, por ejemplo, podría ser que nos despidan del trabajo o que mm, una experiencia de duelo, que se nos muera un ser querido, tener una enfermedad. Interna, por ejemplo, sería un pensamiento, una emoción. Por ejemplo, la emoción de estar enamorado de una persona que o no debemos o no nos corresponde y todo el rato queremos cambiarlo porque nos hace daño, pero no podemos. Entonces, tenemos que aceptar que eso existe en nuestra vida, que no podemos cambiarlo y tenemos que abrazarlo. Esto no significa que estemos de acuerdo con todo lo que nos pase o suceda, sino que tenemos que aceptar que hay cosas que, claro, si no podemos cambiarlo, ¿contra qué estamos luchando? Contra algo que no podemos vencer. Tampoco significa que no busquemos mejorar esa situación, ya que todo es mejorable. La aceptación lo que realmente es dejar de luchar con lo que no se puede cambiar y en vez de hacer eso es vivir en armonía con ello, con lo que está pasando, con la realidad. Es muy importante que volvamos a lo que no es. Como dijimos antes, no es ni aceptar todo lo que pasa ni no buscar cambios, porque eso no es aceptación. Vale. Eh, Eso sería la resignación. Y como a lo mejor es un poco difícil entender la diferencia entre aceptación y resignación, eh, creo que es importante decir qué es una cosa y qué es otra.
Ya tenemos claro que la aceptación es reconocer la realidad tal y como es, sin negarla y sin resistirnos a ella. Esto lo que nos hace es tener una actitud más abierta y de comprensión, acompañada de una búsqueda de soluciones. Una vez que entendamos que la realidad es, lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo, podremos buscar esas soluciones. Por ejemplo, imaginemos que nos echan del trabajo. Nos echan del trabajo y entonces nosotros en un primer momento nos vamos a sentir mal, somos humanos. Y aunque nos fuésemos felices en ese trabajo, nos va a costar entender que nos han despedido y que todo lo que hemos hecho al final ha acabado. ¿Qué sería aquí tener una visión de aceptación o una perspectiva de aceptación? Entender que nada es para siempre, que no pasa nada, que no somos menos válidos por ello, que pueden habernos echado por otra cosa que no sea inherente a nosotros, o sí, pero no pasa nada. Podemos cambiarlo, podemos buscar soluciones. Por ejemplo, echar currículums, hablar con nuestros amigos o familiares, a ver si saben de algún trabajo, si ellos nos pueden ayudar, sentirnos apoyados, buscar ese apoyo en los demás y buscar esas soluciones, como dije anteriormente. Todo esto lo que hace es fomentar la paz interior, la serenidad y adaptarnos a las nuevas circunstancias de la vida, mientras que la resignación implica que nos rindamos ante una situación. Nosotros lo consideramos como algo imposible de cambiar, como algo completamente inevitable. Entonces, lo que haces con la resignación es te rindes, agachas la cabeza y dejas que pase la vida sin tú hacer nada, sin tú decir, espera, espera que puedo hacer algo. Esto te deja una sensación de derrota, de desesperanza y suele estar acompañado de una sensación de resentimiento, de enfado. ¿Por qué? Porque al ver que no podemos hacer nada, que no podemos cambiar, nos sentimos mal, nos enfadamos con la situación, la vemos como algo malo que no podemos cambiar, como si tuviésemos unas esposas que no nos dejasen movernos o, o estuviésemos encarcelados. Entonces tenemos mucha frustración y mucho resentimiento con la situación. En el caso anterior sería, por ejemplo, que después de habernos despedido pensásemos que no podemos conseguir otro trabajo y que si lo consiguiésemos nos van a echar. Entonces, ¿para qué vamos a buscar otro trabajo? ¿Para qué vamos a intentar salir de eso si no podemos, si no lo encontraremos, si nos echarán, si todo irá mal? Entonces agachamos la cabeza y dejamos que eso pase. Ya no quiero trabajo, no quiero nada, no lo voy a conseguir. ¿Para qué? ¿Para qué voy a hacer nada? Esto lo que hace es que no actuemos, que no intentemos cambiar. Y a diferencia de la aceptación, nos vamos a sentir mal y vamos a tener una visión de la realidad completamente distorsionada. Vale, teniendo claro ya qué es la aceptación y qué es la resignación, me gustaría hablaros de que en qué momentos la aceptación puede ser más útil o se suele utilizar más, sobre todo también incluso en el ámbito psicológico. Pero bueno, antes de empezar, quiero deciros que la aceptación es perfecta para todo, incluso aceptar que una persona sea de X manera y tú eres de otra y no pasa nada, o que a lo mejor tus padres no te quieran como tú quieres, o aceptar que el trabajo que pensabas que era maravilloso no lo es, cosas más cotidianas. Pero para lo que realmente a lo mejor nos puede ayudar más porque son situaciones más graves que ya sí que no podamos cambiar realmente, son estos que os voy a decir ahora. El primero que he puesto es la pérdida de un ser querido. Esto es algo que a todo el mundo nos pasará en algún momento o nos ha pasado o nos está pasando y es que alguien que queremos muere, se va de la vida y nosotros seguimos aquí con su imagen, con sus recuerdos y claro, en un primer momento cuesta aceptar lo que está realmente pasando. Estamos con la negación. Pero, ¿qué debemos hacer para poder mejorar eso? Aceptar la situación, aceptar que esa persona ha muerto
y que nosotros no podemos hacer nada, no somos magos para poder revivir a esa persona. Ha pasado y pasó. Entonces, al aceptar esta situación, lo que podemos hacer es empezar con el proceso de duelo, no retrasarlo más y empezar a mejorar. Llevar ese duelo de una manera más sana, entendiendo lo que está pasando, nuestros sentimientos, aceptar que es una situación dura, pero que podemos hacer algo para que no sea tan duro. Podemos buscar ayuda, apoyo emocional, podemos honorar y honrar a la persona. Eh, y recordarla desde el amor y desde el cariño, no desde la tristeza ni desde ese sentimiento de soledad tan grande. Sé que es difícil, pero realmente aceptar que ha pasado nos puede ayudar mucho. En la enfermedad crónica o discapacidad también esto sucede. También se da una especie de duelo entre la vida anterior y la vida que se vive con esa enfermedad o con esa discapacidad. Esto puede ser tanto que tú seas el enfermo o que alguien que quieres sea el enfermo. La aceptación en estos casos lo que hace es que aceptemos nuestra nueva vida y tengamos una que realmente sea enriquecedora, aceptando que podemos hacer X cosas y que no podemos hacer otras, vamos a coger las que sí que podemos hacer y mejorarlas, ser más felices y valorar realmente lo que podemos hacer, agradecer esas cosas que antes no agradecíamos y antes no valorábamos. Por otro lado, también está el fin de una relación amorosa. Esto es algo que suele pasar, de hecho nos puede pasar varias veces en nuestra vida, y hay veces que es más duro, otras menos duro, pero siempre suele ser duro, aunque dejes tú o te dejen, o sea una relación mejor o peor. Aquí otra vez se sufre una especie de duelo, porque al final esa persona ya va a desaparecer de tu vida. O si no desaparece al completo, va a desaparecer como lo que era, como ese apoyo, ese amor y esas vivencias, digamos. Aceptar que esa persona ya no estará, o por lo menos que ya no estará de la misma manera que antes, lo que nos va a ayudar es a avanzar, a aceptar todo lo que hemos vivido, a meterlo en nuestro aprendizaje vital y a seguir con nuestra vida. No podemos por una ruptura dejar de vivir, sino tenemos que lanzarnos a seguir viviendo. Y esto es lo que hace la aceptación. También nos puede pasar una pérdida de empleo. Suelen ser duras, además tenemos la parte económica que nos puede estar también generando esa ansiedad, incluso esos sentimientos de tristeza, de angustia. Y puede ser duro, sobre todo, claro, si la persona o la familia necesita realmente ese dinero. Pero para poder otra vez volver a buscar trabajo y poder otra vez estar bien, lo primero que tenemos que hacer es aceptar la situación, aceptar que ese trabajo ya no lo tenemos y buscar oportunidades. Con la aceptación vienen las oportunidades, porque al ver que ya no tenemos una cosa, empezamos a buscar qué es lo que podemos tener, nos abrimos de manera de empleo, de trabajo, abrimos horizontes, nos expandimos. Incluso una pérdida de empleo puede hacer que encontremos un trabajo que pensábamos que no podríamos alcanzar antes y ahora sí, por nuestras experiencias, por lo que hemos cambiado y agradecer eso que pensábamos que era malo, porque ahora mismo estamos en un lugar que consideramos mejor. Y ya por último, cambios imprevistos en la vida, que era más o menos lo que decía antes al principio de otras cosas que a lo mejor no son tan drásticas. Lo más común suelen ser sobre todo las mudanzas o a lo mejor la pérdida de un amigo de manera que de repente te enteras que tu amigo no es tanto tu amigo y que está por interés o que de repente, por lo que sea, escuchas que habla mal de ti o que has perdido algo que antes tenías y le dabas realmente valor. Esto al final también es algo bastante personal porque cada persona le da más valor a unas cosas u otras. Entonces,
Lo más general serían las que he puesto arriba. Todos estos momentos nos dicen la importancia de la aceptación, porque por suerte o por desgracia, todos hemos vivido o vamos a vivir todos esos momentos o casi todos. Viendo ya la importancia que tiene esa actitud de aceptación, he pensado que sería importante explicaros cómo llegar a tener esa actitud. Lo más importante que he visto al principio es que practiquemos la autocompasión, que seamos amables, que entendamos que podemos fallar y que no pasa nada, que podemos cometer errores. Esto lo que va a hacer es que nos relajemos, que no tengamos esos comentarios negativos contra nosotros. Por ejemplo, em, en el ejemplo del trabajo, que no digamos: "Es que eres patético, es que claro, ¿cómo hiciste esto tan echado?". No, tenemos que entender que somos humanos y tenemos errores. Entonces, cambiando esa comprensión hacia nosotros, podemos empezar a aceptar que las cosas pasan y que no pasa nada por fallar o porque no le gustemos a todo el mundo, como decía, con los límites, o que nos pasen cosas malas, porque al final eso es lo que viene a ser humano. También es importante que desafiemos esos pensamientos negativos. Eso está también relacionado con la autocompasión. Muchas veces tenemos pensamientos negativos que no son realistas. De hecho, la mayoría de veces no son realistas. Y lo que hacen es hacernos daño y pararnos, porque cuando estamos dolidos, dañados, no tenemos esa fuerza como para seguir o para buscar una alternativa. Entonces, tenemos que pararnos y pensar realmente si esos pensamientos negativos son realistas. Y si no lo son, cambiarlos por unos pensamientos realistas. En el ejemplo del empleo, sería pensar, vale, me han echado. En España echan a no sé cuantísimas personas, en el mundo echan a no sé cuantísimas personas más, y esas personas no son menos válidas. Esto puede ser mi culpa porque haya hecho eso o no. A lo mejor es que no es mi culpa, sino es que no se pueden tener tantos trabajadores y por eso yo ya no estoy ahí. A lo mejor es que esto me va a ayudar a encontrarme más a mí misma o a conseguir el trabajo que siempre quise. Entonces, desafiar esos pensamientos negativos nos va a ayudar también a aceptar la situación, porque vamos a tener una mirada más positiva y más realista, que muchas veces nos hace falta. También es muy importante cultivar la gratitud. Esto también lo digo mucho porque cultivar la gratitud nos hace tener un mayor bienestar e incluso más felicidad. Es importante que veamos lo que hemos hecho bien, agradecernos a nosotros lo que hemos hecho bien y ver lo que hay de positivo y que podamos agradecer en nuestra vida. Por ejemplo, si estamos mal porque nos han despedido o estamos mal porque han roto con nosotros o nosotros hemos roto con la otra persona, nos podemos centrar en lo que va bien y agradecerlo. Por ejemplo, que nuestra familia esté con nosotros, que nosotros estemos mejor porque tengamos un amigo que de repente ha estado constantemente viendo cómo ayudarnos y entonces lo agradecemos. Agradecemos tener esa familia que nos apoya, ese amigo que nos está ayudando y agradecemos lo que ha pasado porque aunque sea negativo, a lo mejor nos está abriendo los ojos a muchas cosas y a muchas oportunidades. Entonces, es muy bueno agradecer, incluso antes de dormir, todo lo bueno que esto ha traído y todo lo bueno que tenemos en nuestra vida y en nuestro día a día. Respecto a los demás, también es importante que practiquemos la empatía y la comprensión. Hay veces que no aceptamos las circunstancias que nos están pasando porque no entendemos a los demás, ni entendemos por qué está pasando, ni queremos entenderlo. Nos cerramos en banda y pensamos que todo es como nosotros pensamos y se acabó. Esto no es así. Cada persona tiene una vida, una perspectiva y tiene sus luchas internas y externas. Entonces, comprender que los demás son algo externo a nosotros y que no son como nosotros, ni piensan como nosotros, ni viven como nosotros, nos va a hacer
abrirnos más. ¿Cómo podemos hacer esto? Con un diálogo, con una escucha activa, entendiendo a la otra persona. Esto nos va a hacer que suframos mucho menos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo entender que tu pareja te ha dejado y ya está, y no entiendes el por qué, que tu pareja te haya dejado porque no aguanta con esa situación o ve que no sois compatibles o es que está mal por otra cosa y ahora mismo lo último que quiere es además estar pensando en otra persona porque esa persona lo que necesita es tiempo para ella misma, o en el trabajo que te diga el jefe, mira, eres muy buen trabajador, pero es que ahora mismo no puedo tener tantos trabajadores y por mucho que me duela, te tengo que despedir. Tener ese diálogo, esa empatía con la otra persona y esa comprensión nos va a hacer que nosotros entendamos la situación y por ende la podamos aceptar. Y ya lo último, para poder ser eh, em, más bueno, para tener más aceptación, para tener una actitud de aceptación hacia los demás, es dejar el control, aprender a soltar. Muchas personas viven con el control diario de lo que tienen que hacer hoy, mañana, pasado, en un año, todo lo que tienen que conseguir y estructuran todo. Tener un pensamiento más flexible nos ayuda mucho a que no suframos los cambios y podamos aceptarlos. Hay cosas que, aunque nosotros pensamos que podemos controlar, eso no es así porque no sabemos realmente lo que va a pasar mañana. Sí que podemos pensar que lo sabemos porque un día y otro es el mismo, pero hay veces que de repente, sin entenderlo, hay un cambio y tenemos que aceptar que ese cambio ha sucedido y que no pasa nada. Entonces, aprendiendo a ser más flexibles, lo que también estamos aprendiendo es aceptar que las cosas no son lineales y que no tenemos el control de todo. Ahora, sí que es verdad que aun sabiendo aceptar, hay veces que nos puede costar porque tenemos esa perspectiva negativa y tener esa perspectiva negativa nos lleva a una emocionalidad negativa. ¿Cómo podemos cambiar esa perspectiva negativa de la situación que estamos viviendo? Esto está muy relacionado con lo anterior, pero aún así creo que es importante porque incluso un cambio de perspectiva nos puede venir bien en otras situaciones de la vida. Aunque bueno, un cambio de perspectiva y la aceptación casi siempre van de la mano. De hecho, son cosas que vivimos constantemente y no lo sabemos, no lo llamamos aceptación ni cambio de perspectiva, simplemente vivimos y vivimos como mejor sabemos y podemos. Entonces, vale, tenemos un duelo o una pérdida de trabajo X. ¿Cómo cambiamos esa perspectiva negativa de lo que nos está pasando es realmente una puta mierda? Porque es así, hablando mal, pero es la realidad. Cuando estamos en ese momento, lo que estamos pensando es, esto es una mierda, ¿por qué me pasa a mí? Cambiar eso y decir, vale, vamos a ser realistas. No soy ni el ombligo del mundo, ni esto es la mayor catástrofe del mundo, y yo puedo con ello, yo soy fuerte. Yo realmente voy a utilizar esto y con esto voy a hacer un crecimiento, una experiencia y voy a mejorar. Y con esto voy a ser más feliz. ¿Cómo lo hacemos? Como ya dije antes, la gratitud es muy importante. Entonces, agradecer lo bueno que nos está pasando y lo bueno que nos trae esa situación negativa nos ayuda a ese cambio de perspectiva, porque ya empiezan a entrarnos cosas positivas en la cabeza. Otra cosa muy importante es encontrar lecciones en en las adversidades, en esas situaciones negativas. Siempre de todo lo malo se puede sacar algo bueno. Igual que de todo lo bueno, si queremos, podemos sacar algo malo, pero eso sería preferible no hacerlo. Pero para entenderlo, es como el yin y el yang, que todo el mundo dice, en lo bueno hay algo malo y en lo malo hay algo bueno. Entonces, tenemos esa situación que no nos gusta, que nos está haciendo daño. Todo tiene una lección que aprender, que nos servirá para ser más felices y para adaptarnos a la vida, a nuestra realidad y a esa situación. ¿Cómo? Tenemos que reflexionar, ver lo que está pasando.
y ver cómo nos sentimos, qué podemos sacar en ello. Con un ejemplo, por ejemplo, válgame la redundancia, sería, vale, lo hemos dejado con nuestra pareja o hemos cambiado de trabajo o nos tenemos que mudar y no queremos. ¿Qué hacemos? ¿Qué es bueno aquí? Lo bueno siempre es el cambio. Los cambios dan mucho miedo, no sabemos qué va a pasar, pero lo que sí que podemos saber, solo por el conocimiento de la vida, es que van a venir muchas situaciones y que vamos a estar abiertos a esas situaciones. Entonces, siempre que exista algo que no sabemos qué va a pasar, podemos encontrar algo mejor de lo que teníamos. Dejamos ese trabajo, cogemos toda la experiencia que nos ha dado, toda la fortaleza que nos da haber tenido ese trabajo, haber estado tanto tiempo trabajando y todo lo bueno que hemos sacado de eso, todos los aprendizajes, incluso aprendizajes sociales con nuestros compañeros, y los utilizamos para conseguir un nuevo trabajo. Incluso utilizamos eso para luchar por lo que realmente queríamos. Cogemos y decimos, vale, he aprendido esto, esto y esto, y soy muy capaz y puedo con ello. Esto nos puede hacer que dejemos de estar en la pasividad de la vida de, bueno, todos los días voy a trabajar, a, vale, voy a estudiar eso que quería estudiar o voy a hacer este curso para mejorar ahora que tengo tiempo. Y con ello, a lo mejor podremos conseguir ese trabajo que queríamos o algo mejor. Y hasta que no vivamos eso, no podremos saber si lo que teníamos realmente nos gustaba o simplemente es que teníamos miedo al cambio. Y ya luego cambiando, vemos que ahora somos mucho más felices que antes. Esto, como dije, pues puede pasarnos en muchas situaciones. ¿Qué nos hace esas lecciones, ese aprendizaje? Entender que la pérdida es un crecimiento, que una pérdida al final puede ser una ganancia. Crecer como personas, crecer como trabajadores, crecer en el ámbito romántico, buscar lo que realmente queremos y sentimos que merecemos. Por otro lado, para cambiar la perspectiva, es importante practicar el perdón. Esto no significa que perdonemos y olvidemos, no, sino que entendamos que las personas ya nos han hecho daño, que ese daño ya está hecho, no podemos hacer nada y perdonarlo. Tenemos que soltar ese lastre, esa emocionalidad negativa y esos pensamientos de odio o de rencor que tenemos hacia la persona o hacia la situación. Eso ya no podemos cambiarlo. No podemos cambiar que una persona nos haya tratado mal, pero sí que podemos cambiar el pensamiento que tenemos nosotros sobre ello y soltar. Es muy importante soltar. Y también algo que sí que es complicado, pero realmente ayuda mucho con la adaptación y con el bienestar en muchísimos ámbitos de nuestra vida. De hecho, yo lo recomiendo mucho y aunque es un poco difícil, eh, es importante empezar con ello. De hecho, creo que os haré un vídeo sobre esto, es la atención plena. En la atención plena, lo que nos centramos es en el presente, en lo que estamos viviendo. Estamos en un mundo en el que vivimos constantemente en qué pasará mañana, qué pasó ayer. Vale, mañana tengo que hacer esto, pasado tengo que hacer esto, tengo que hacer luego esto, a la una esto, a las 2 esto, a las 3 esto, no tengo tiempo, tal cual. Vivimos con ansiedad, vivimos angustiados, vivimos pensando en el futuro sin vivir lo que estamos haciendo ahora. A lo mejor ahora mismo estamos comiendo la comida que nos ha hecho nuestra madre, nuestra abuela, nuestra pareja o nosotros mismos que está deliciosa o estamos en un restaurante buenísimo y en vez de estar disfrutando de esa comida, estamos o con el teléfono sin pensar en nada, distrayéndonos, o estamos pensando, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué tengo que hacer pasado? Hoy a las 5 tengo que ir a recoger a mi hijo del cole, o tengo que ir a por mi nieto, o es que tengo clase y tengo que comer enseguida. Y eso lo que hace es que no estemos disfrutando el momento presente, no sepamos ni cómo nos sentimos ni qué estamos pensando. Entonces, es muy importante parar y utilizar esta atención plena para saber qué pensamientos tenemos, qué emociones tenemos, qué nos está pasando y intentar borrar todo lo que nos está nublando de eso. Centrarnos en nosotros mismos y no juzgarnos. En un momento de duelo,
de pérdida, es importante que paremos y digamos, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Qué es lo que estoy pensando? Esto es muy bueno, sobre todo para poder, después de estar en ese humo negro de dolor o en ese humo gris oscuro, salir de ahí y decir, ya sé qué hacer, porque me he escuchado, me he entendido. Esto realmente es muy importante y de verdad quiero que penséis en ello porque ahora mismo vivimos en una sociedad, como ya decía antes, en la que vivimos más en el pasado y en el futuro que en el presente. Y esto nos llega a muchos dolores, a no adaptarnos realmente a lo que está pasando, a no disfrutar de la vida y a llegar a un punto en el que digamos, pero realmente, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? Es importante parar y pensar y sentir y no juzgarnos por lo que estamos ni pensando ni sintiendo. Esta atención plena nos ayuda a amarnos a nosotros mismos y ver qué queremos y qué necesitamos. De manera de recapitulación, os he puesto aquí lo que para mí es la aceptación y lo que para la psicología puede ser la aceptación. Como ya dije antes, es un proceso fundamental para tener un bienestar emocional y mental. Este nos ayuda a vivir con más claridad, con equilibrio y una serenidad, incluso en los momentos más difíciles de la vida. O sea, todas las vidas tienen y tendrán, por desgracia, uno o muchos más momentos difíciles y muchos desafíos. En la vida existen muchos desafíos y la diferencia de cómo salgamos de esos desafíos es cómo veamos esos desafíos. Si tenemos una perspectiva de aceptación, esos desafíos solo serán una regadera con agua que nos ayudarán a crecer. Mientras que si vivimos con una negación o una resignación, esos desafíos son muros, muros que no podemos hacer nada con ellos. Y ya por último, como reflexión de la semana, os quería más o menos decir una metáfora o un cuento, como quieras verlo. Me gustaría que imaginaseis que estamos en un campo y empezamos a andar. Vemos que existen varios caminos y nosotros decidimos coger uno. Andamos mucho, seguimos andando, estamos cansados, pero pensamos que ese es nuestro camino. Entonces seguimos. Y de repente nos encontramos un muro enorme. No podemos seguir por ese camino, pero nosotros nos empeñamos en que queremos seguir por ese camino, que ese es nuestro camino. Entonces empezamos a intentar quitar los ladrillos de ese muro, pero no podemos. Nos enfadamos, decimos, es que no quiero volver atrás, es que este es mi camino. Empezamos a darnos de puñetazos con el muro. Según pasa el tiempo, estamos más enfadados, más dañados, volvemos a darle al muro. Nada, ese muro sigue ahí, no lo podemos derribar. Y lo único que sentimos es que estamos ya cansados, ya no tenemos fuerza para luchar contra el muro, nos duelen las manos, nos están sangrando. ¿Qué hacemos? Seguimos dándole patadas, puñetazos al muro que no se va a derribar. Llevamos 2 horas ahí. Está cayendo la noche. ¿No es mejor volver atrás, aunque hayamos andado, y buscar otro camino? Quizá seguimos andando, encontramos ese otro camino que decía, que antes dijimos, lo rechazamos, o es que antes no estaba, no lo vimos. Seguimos andando y cada vez estamos más cansados. Pensamos, a lo mejor es que no voy a encontrar ese camino, todos van a ser iguales. Pero decimos, no, confía en ti, sigue andando. Seguimos andando hasta que al final del camino vemos una casa. Tocamos y nos abre una ancianita. Esa ancianita nos mira y dice, "¡Ah! ¿Qué te ha pasado?". Entonces le explicamos lo que nos ha pasado y nos dice, entra, entra, te puedes quedar a dormir esta noche. Nos da una sopa caliente. Ya quitamos el hambre, nos pone en el fuego para quitar el frío, nos coge la mano y nos venda las heridas. Si hubiésemos seguido dando puñetazos a ese muro, lo que hubiésemos logrado es perder tiempo, perder fuerza y hacernos daño, dañarnos aún más. Llegaría la noche, tendríamos más hambre
y seguiríamos ahí hasta que al final nosotros ya no tuviésemos fuerza para seguir. Sentados ahí en la hamaca o en el sofá con la señora, empezamos a reflexionar todo lo bueno que estamos teniendo ahora, que pensábamos que era imposible, que eso no existía. Y agradecemos ese muro que nos ha enseñado que por ahí no era y que hemos luchado. Agradecemos el muro y nos vemos a nosotros como un luchador y como alguien que merece todo eso que le está pasando. Hay veces que, por desgracia, ese muro es lo único que tenemos. Llegamos, es que no hay más caminos. Nos damos la vuelta, no hay camino. Solo tenemos el muro. No podemos derribarlo. Ya hemos visto que estamos cansados, que nos hacemos daño y que es imposible. ¿Qué hacemos? Aceptar que ese muro está. Con el muro hacemos otros 3 muros más y con eso nos hacemos nuestra casa, nuestra fortaleza. Nos va a costar, pero lo vamos a conseguir. Vamos a empezar a hacer nuestra casa, recoger leña, cazar para poder comer. E incluso ahí llegarán más personas y harán de eso que antes era un muro una casa. Y tendremos que aceptar que eso es lo que tenemos, no podemos hacer nada, pero que aún así con ello, al haberlo aceptado, hemos podido hacer esa casa, esa fortaleza, y eso nos ha hecho crecer y poder volver a adaptarnos a la vida. Este último ejemplo sería, por ejemplo, una enfermedad crónica, esa discapacidad que, por desgracia, no podremos cambiar, o ese duelo que tampoco podemos cambiar, no podemos resucitar a nadie. Me gustaría que reflexionaseis sobre ello y de verdad que aceptéis la vida, las situaciones buenas y las situaciones malas, porque por desgracia en la vida todo no es como queremos, hay cambios y tenemos que saber adaptarnos. Así que bueno, espero que realmente os haya servido y que os haya gustado, que hayáis reflexionado, incluso que os sirva para más adelante. Así que bueno, un abrazo y me alegro de haber hecho este vídeo. Chao.